hablar de ciertos conceptos o ciertas palabras que giran alrededor de la inteligencia artificial. Muy seguramente las escuchamos en conversaciones, las vemos en papers, en blogs y demás. Entonces, el objetivo de esta clase es aterrizar todos esos conceptos para que sea mucho más fácil entender el resto del contenido. Y empezamos por una confusión que es muy usual y es, escucho inteligencia artificial, machine learning y deep learning. ¿Qué son? ¿Qué diferencias hay? ¿Para qué sirven? Entonces, vamos a nuestro workbook para trabajar mucho mejor estos conceptos. Para este reto ya me encuentro en mi workbook, simplemente en el workbook de conceptos y aplicaciones de IA, que vamos a encontrar algo de este estilo. Y la idea es que puedas dejar lo que tú percibes o el concepto que tienes de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, y lo puedas dejar acá, asociado también a una imagen. Voy a completarlo como antes de que conociera todo el ecosistema de inteligencia artificial y también con algunas respuestas que me han dado algunos alumnos cuando trabajamos esos temas. Lo voy a completar de ese modo sin la respuesta correcta. Tú, por supuesto, hazlo con el concepto que tú tienes en tu cabeza. Para mi inteligencia artificial eran robots cumpliendo las tareas de un humano. Siempre lo asocia a esto. Y ahora simplemente voy a entrar a Google y vamos a decir que estos son robots AI. Y sí, en mi mente funcionaba muy de esta manera, muy a lo Asimov y Yo Robot. Vamos a ajustar esto. Lo voy a dejar por acá. Machine Learning para mí era el módulo desarrollado con un lenguaje de programación para que la máquina piense. Para mí, Machine Learning era no el robot como tal, sino lo que le programé con algún lenguaje de programación. Entonces, lenguaje de desarrollo para inteligencia artificial. Esto va a ser muy parecido a esto, como todo lo que ocurría por debajo con Python. Lo voy a dejar por acá. Ajusto la imagen, que te sugiero también lo hagas muy justo al concepto en tu workbook. Y lo voy a dejar por acá. Y por último, para mí Deep Learning significaba un proceso de aprendizaje de la máquina con hardware especial. Entonces, al ser así, para mí todo lo que tenía que ver con Deep Learning se hacía con un modelo o con un hardware especial, con una máquina muy especial para entrenar inteligencia artificial. Entonces vamos a buscar hardware para AI. Y podemos encontrar, claro, las tarjetas como lo son una tarjeta de NVIDIA. Vamos a copiarla, que son el uso de GPU, que realmente es un hardware especializado para el manejo de inteligencia artificial. Lo voy a dejar por acá pequeño y listo. Hace muchos años y cuando estaba aprendiendo estos conceptos, para mí y en mi cabeza se manejaban de esta manera. También te pido que dejes los conceptos que tienes actualmente y los tengas en el workbook de esta misma forma para evaluarlos con lo que realmente es. Ahora vamos a entender realmente qué son estos conceptos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Y es que lo interesante acá y lo que me voló la cabeza es que son tres conceptos que cada uno hace parte del otro. Empezando con algo muy general que es la inteligencia artificial. Y vamos a decir que la inteligencia artificial es todo aquello que de una manera no biológica o con no neuronas biológicas intenta replicar el pensamiento humano. De manera que es cualquier tipo de modelos, algoritmos o cosas no biológicas que repliquen el comportamiento y el pensamiento humano. Todo aquello que lo logre es inteligencia artificial. Ahora, dentro de la inteligencia artificial encontramos un concepto hermoso que es el machine learning. ¿Qué es machine learning? Son toda esta serie de algoritmos con base algebraica, estadística, de probabilidad, con una base matemática, para lograr entender a la inteligencia artificial el cómo puedes tomar decisiones o cómo puedes replicar ese pensamiento humano. De manera que en Machine Learning encontramos
Modelos de clasificación, modelos de regresión basados en árboles, máquinas de soporte vectorial, basados en un montón de técnicas con base algebraica, estadística o de probabilidad para simular de manera algorítmica ese pensamiento o ese comportamiento humano. Y lo lindo es que dentro del Machine Learning encontramos un campo muy específico que se llama Deep Learning. El Deep Learning también son algoritmos con una base matemática robusta y una base técnica robusta para simular la inteligencia humana. Pero estos algoritmos en específico utilizan algo muy especial llamado redes neuronales. Aquellas redes neuronales funcionan de una manera muy parecida a nuestro cerebro, que es lo que estamos viendo en pantalla, de manera que entre más redes conectemos en capa sobre capa sobre capa, vamos a tener un aprendizaje profundo, de ahí el Deep Learning, de cómo puede resolver algún problema simulando el comportamiento humano. Todo esto lo ves en el curso de Fundamentos de Redes Neuronales que puedes encontrar en tu suscripción de Platzi. Teniendo eso claro, ahora hay otros conceptos alrededor del aprendizaje de la inteligencia artificial, como lo son aprendizaje supervisado y no supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, son todos aquellos algoritmos de inteligencia artificial o machine learning que tienen una variable objetivo. Por ejemplo, si voy a hacer una clasificación, debería saber qué clasificar y cómo voy a entrenarlo para que se pueda clasificar. Tipo, correos electrónicos debería tener una base de que me diga si algo es spam o no. Y esa variable objetivo es la que voy a buscar optimizar, ya sea en una clasificación o ya sea en una regresión o cualquier tipo de, digamos, análisis que pueda hacer con inteligencia artificial, siempre con una variable objetivo. Por eso es supervisado. Voy a supervisar que pueda optimizar esa variable dentro de mi dataset, de las cuales esa variable es descrita por el resto de las variables en mi dataset. Parece complicado, pero es bastante sencillo, como lo puedes ver en esta ilustración. Tengo un montón de datos, los cuales los clasifico con una variable objetivo, que es una etiqueta, en el cual solo tengo 3 datos: hexágono, triángulo o cuadrado. El proceso aprende a identificar cuál es la forma o la estructura de estas formas geométricas y lo clasifica al final. Ahora, el aprendizaje no supervisado es cuando no tengo esa variable objetivo. Y claro, ahí uno dice, ¿y si no tengo una variable objetivo, qué puedo optimizar? La verdad es que hay muchos de estos algoritmos que simplemente se encargan, como lo es la clusterización, de separar por ciertas características similares mis datos. No hay una en específica como la clasificación que vimos que era la forma en específica, sino busca las propiedades más comunes entre todos tus datos y haz pequeños grupos o clústeres. Ese es un modelo no supervisado. De manera que cuando te pregunten tipos de aprendizaje supervisado y no supervisado, el supervisado siempre tiene una variable objetivo que quiere optimizar. El no supervisado carece de esa variable en específica. Y hay un tercero que es el aprendizaje por refuerzo. Básicamente es un mix de los dos, en el cual tengo un objetivo específico, no una variable, y busco mediante un sistema de recompensas que el modelo aprenda a optimizar para ese objetivo específico. Por ejemplo, en AlphaGo desarrollaron un modelo de inteligencia artificial capaz de jugar Go, este juego de movimiento de piezas, en cual si hacía un movimiento bueno, se recompensaba matemáticamente; si hacía un movimiento malo, se castigaba matemáticamente, y por supuesto, el algoritmo aprendió a jugar Go de una manera profesional, superando incluso al campeón mundial. Hay un documental en Netflix que lo puedes ver si te interesa mucho más este tema. Ahora, dejando de lado el aprendizaje, hay ciertas aplicaciones que podemos hacer con cada uno de los modelos de aprendizaje: supervisado, no supervisado o por refuerzo. Estos son, por ejemplo, NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Todos aquellos algoritmos que simulan la comprensión del lenguaje o la comprensión semántica de cualquier lenguaje: español, inglés, portugués. Cómo es la complejidad del lenguaje y enseñarle esa complejidad del lenguaje semántico a una inteligencia artificial. De manera que todas las tareas de NLP están aterrizadas en comprender el lenguaje. También tenemos Computer Vision o visión artificial. Lo vimos anteriormente, como son tareas para
clasificar imágenes, por ejemplo, esta imagen tiene violencia o esta no, o identificar en una imagen segmentos, por ejemplo, esto es una persona, esto es un balón, esto es la cebra de un cruce peatonal. Todo lo que tiene que ver con computer vision o visión artificial es especificar en una imagen qué encuentro, de manera que es enseñar a un modelo de inteligencia artificial a ver. Por otro lado, también tenemos robótica y es la asociación de movimientos para automatizar alguna tarea. Por ejemplo, movimientos de una mano en un proceso de ensamble netamente desde la inteligencia artificial. Y asimismo, un concepto que amo, que es el de inteligencia artificial generativa, en donde no solo clasifico lo que ya existe o le hago una regresión o una optimización de algo que ya existe, sino que puedo generar algo totalmente nuevo. Por ejemplo, una imagen nueva, un concepto nuevo de un poema, algún resumen o movimientos de música totalmente nuevos, secuencias de música, que es algo en lo que estamos literalmente enseñando a un modelo de inteligencia artificial a crear.